dio. Su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En mi adversidad Él se levanta, me sostiene con su poder. Él me libra de todos mis temores, me alienta a mi ser. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Oh, oh, el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Nuestro Señor Jesucristo, que está presente aquí con nosotros. Por eso le voy a pedir que nos pongamos en pie para comenzar con una oración. Bendito Jesús, solamente podemos darte gracias por concedernos el poder estar aquí reunidos. Queremos, Señor, honrarte y glorificar tu santo nombre. Queremos pedirte por cada miembro de esta iglesia, Señor. Queremos especialmente pedirte por los enfermos, por los ancianos, por los jóvenes y también por las personas como Elianis, que está a punto de dar a luz, Señor. Bendícela a ella, bendice a esa criatura que ha de venir y sosténla
en los dolores de parto, Señor. Queremos ahora, Señor, que todo lo que aquí hagamos y digamos sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Podemos sentarnos. Tenemos una lectura en Proverbios 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Quién iba a decir que alguien iba a escribir de Jesús 1000 años antes? Nosotros ni siquiera sabemos lo que va a suceder mañana. Sin embargo, Salomón en sus proverbios ya anunciaba que Jesús iba a venir, dándonos esperanza. Y nosotros sabemos que Él ya estuvo aquí y está con nosotros, y que pronto vendrá para rescatar a su pueblo. Y con esa fe queremos alabarle en esta tarde. Por eso vamos a continuar con la alabanza que lleva Susana. Dios nunca ha perdido una batalla. Y en estos tiempos que vivimos, más que nunca tenemos que interiorizar eso, esa realidad. Y aunque nos vaya mal, aunque estemos sufriendo, aunque padezcamos una enfermedad, aunque estemos en escasez, el Dios que vive en mí y en ti nunca ha perdido una batalla. Las casualidades en el cristiano no existen. Cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu situación, Dios nunca pierde el control de todo lo que te pasa. Incluso cuando no entendemos lo que nos está pasando, pero tenemos el privilegio de refugiarnos en Jesús. Él nos sustenta, Él nos protege, Él hace maravillas cada día y a veces nos acostamos y no nos damos cuenta de todas las cosas que ha hecho durante ese día, de las cosas que nos ha protegido. Por eso quiero que se queden en esta tarde con esta frase: Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Y lo vamos a cantar entre canción y canción una y otra vez, como si fuera una oración. Además, Él me alienta y nos da fuerza cada día, porque es soberano y Él puede hacer lo que le dé la gana con quien quiera, pero tenemos la certeza de que siempre será algo bueno en los propósitos eternos de Dios. Así que podemos exclamar como el rey David: aquí estoy. O como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Haz lo que quieras de mí, deseo estar siempre contigo. Quiero dejarles, antes de empezar, con las palabras del rey David, 2 versículos del Salmo 73. Dicen los versículos 25 y 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Así que pensemos en eso, que Él es nuestro refugio, que Él nos sustenta y que Él siempre tendrá un propósito bueno en nuestra eternidad. En la
con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Lo que quiero y deseo es estar contigo, Dios, estar contigo. Aquí estoy a tus pies para estar contigo, Dios, estar contigo. Una copa vacía soy, aquí estoy, lléname, Señor. Me postro ante ti, me rindo también, dejo mi orgullo y mi carga a tus pies. Lo que quiero y deseo, Dios, estar contigo, Dios, estar contigo. Aquí estoy a tus pies para estar contigo, Dios, estar contigo. He llegado a mi final, no hay nada que te pueda dar, pero tú dices que yo soy para ti. No hay nada mejor que saber más de ti. Lo que quiero y deseo es estar contigo, Dios, estar contigo. Aquí estoy a tus pies para estar contigo, Dios, estar contigo. Lo que quiero y deseo es estar contigo, Dios, estar contigo. Aquí estoy a tus pies para estar contigo, Dios, estar contigo. Tú hiciste el camino, oh Dios, tuyo por siempre soy. Tú hiciste el camino, oh Dios, tuyo por siempre soy. Tuyo por siempre soy. Lo que quiero y deseo
contigo, Dios, estar contigo. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca
Señor, mi adoración. Canta aleluya. Nuestro Dios, gloria, aleluya, a nuestro Dios, tuya es, oh Señor, mi adoración. Aleluya. Nuestro Dios, gloria, aleluya, a nuestro Dios, tuya es, oh Señor, mi adoración. Dios me salva, Dios me sana, es mi libertador. Él es Dios, Él es Dios. Dios me salva, Dios me sana, es mi libertador. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, adoración. Tenemos ahora la lectura en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Dios sostiene a su siervo. Es el título de la predicación que viene a continuación con nuestro pastor Josué Santana. Pero vamos a tener una oración primeramente. Bendito Padre, te damos gracias por el privilegio de tenerte entre nosotros y que tienes a tu siervo en esta tarde aquí para dirigir, para que hable a nuestros corazones. Úngele tú, Señor, para que Él hable directamente a cada uno de nosotros en esta tarde, todo lo que tengas preparado para nuestras vidas, Señor. Bendícele especialmente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Tenemos delante de nosotros en esta tarde un salmo, el Salmo 40, que como casi siempre intento siempre que elegir un salmo de vez en cuando para compaginarlo con la serie de predicaciones de Hechos que estamos haciendo. Y este salmo, como los últimos que he estado predicando, es mesiánico. Aunque igual no han caído en ello, igual no se han percatado, pero durante la predicación voy a intentar transmitirles, voy a intentar exponerles cómo este salmo no habla de David, que es su autor, sino habla de Cristo Jesús, nuestro Señor. En este Salmo 40, como digo, es un salmo escrito por el rey David. Y en este salmo David parece mirar a los tiempos en los cuales su vida fue rescatada, liberada por Dios de problemas serios, de problemas graves, de riesgos importantes, incluso de riesgo de su vida. Se anima David, se anima en este salmo al enfrentar sus dificultades y problemas actuales. Se anima en recordar su pasado, se anima en esto, en recordar cómo en el pasado Dios le rescató y le liberó de las dificultades. Y es lo que intenta escribir en este salmo, intenta hacer un recordatorio de cómo Dios le cuidó en el pasado, cómo Dios derramó en su vida bendiciones en el pasado y cómo está totalmente confiado de que va a seguir derramando bendiciones en el presente y en el futuro. Y esto es un punto interesante donde comenzar a hablar de este Salmo 40, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero las victorias pasadas nos recuerdan, o deberían, que la victoria es posible en el futuro. Y para el cristiano, las victorias pasadas nos deberían recordar que es Cristo el que vence por nosotros. No somos nosotros los que conseguimos nada, es Él el que lo consigue todo. Si recordamos bien nuestro pasado, si recordamos bien nuestros problemas, debemos de ser sinceros y ver que en todas esas victorias, de algún modo u otro, ahí estaba el Señor detrás. Empezamos con este Salmo 40, con el versículo 1, que dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y dice, y oyó mi clamor. David vuelve, como digo, atrás en el tiempo, a un periodo en su vida en la que estaba en medio de un apuro muy especial, muy particular. En este tiempo él esperaba, dice el texto, pacientemente en su Señor. Él esperaba pacientemente por su Señor. Y estaba en medio de problemas que estaban arriesgando hasta su vida, hasta su integridad física. Y el Señor dice que escuchó su clamor. Palabra que también puede ser traducida, y creo que debería ser traducida más correctamente, como llanto, como lloro. No solo escuchó su clamor, sino escuchó su llanto. Porque llegó a las lágrimas David en ese problema del que nos está hablando en este Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y dice, y se inclinó a mí. La idea de David esperando en el Señor ha sido muy común en muchos salmos. En casi todos los salmos que él ha escrito, en algún momento habla de esto. En el salmo anterior, el 39, en el Salmo 39, versículo 7, David esperaba en el Señor sin una respuesta inmediata. Y aquí nos dice que por fin, después de un tiempo, llegó esa respuesta. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. He esperado pacientemente. Esta frase, he esperado pacientemente, en el hebreo original, se traduce como en la espera, esperaré. Y me hace pensar eso a mí. En la espera, esperaré. Porque el ser humano no hace eso nunca. El ser humano en la espera desespera, ¿verdad? El ser humano en la espera desespera. Pero alguien que está verdaderamente conectado con Dios, alguien que tiene una verdadera relación con el Señor, alguien que tiene un corazón acorde a Dios como tenía el rey David, espera en la espera. Porque sabe que Dios va a terminar llegando. Sabe en realidad que Dios siempre ha estado ahí, pero que en algún momento Dios le responderá a esa operación, a esa oración, hasta que Dios quisiera ayudarle. Al duplicar la palabra indica que esperaba fervientemente, con paciencia y con perseverancia hasta que Dios quisiera ayudarlo. Y esperé pacientemente es una traducción débil del hebreo al español. El hebreo original tiene un verbo absoluto que, para entenderlo bien en español, en castellano, entender bien el énfasis del salmista en ese momento de su vida, me van a permitir que podría ser traducido mejor si dice, he esperado intensamente en Dios. ¿Alguna vez han esperado intensamente por algo? Casi siempre se espera intensamente por algo positivo, aunque también se espera a veces intensamente por algo negativo. Y se genera ansiedad, se genera sufrimiento, se genera por cosas que todavía no han llegado ni siquiera. Pero el salmista esperaba intensamente en Dios.
No esperaba intensamente en la solución del problema. No esperaba intensamente en que Dios le quitara ese problema. Esperaba intensamente en que Dios apareciera, en que su presencia se hiciera palpable, en que su presencia, porque él la necesitaba. A lo mejor no me quitas el problema, pero necesito ver que estás conmigo en este problema para poder llevarlo. Ciertamente todas las otras esperanzas se agotaron para David y necesitaba la ayuda de Dios. Piensen por un momento en sus vidas, especialmente los que son creyentes aquí. ¿No podría leerse en algunas de las vidas de ustedes, esperé con impaciencia al Señor, en vez de esperé pacientemente? Es para pensar en cómo tenemos a nuestro Señor, sobre todo a nuestro Señor Jesús, en nuestras vidas. ¿Esperamos pacientemente por Jesús o esperamos impacientemente por Él? No nos ha demostrado suficientes veces en la vida que siempre llega, que siempre aparece, que en verdad siempre estuvo. ¿Por qué esperamos impacientemente en Él? Esperemos pacientemente como hace David en los problemas y en las adversidades. Porque vemos que el Señor respondió finalmente a David y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La palabra inclinó lleva el sentido de que Dios se inclinó hacia David, casi como físicamente, se inclinó, se agachó en su aflicción, quitando cualquier distancia entre él y David. Se acercó. Estaba lejos, pero se acercó. Y no estaba lejos porque Dios se hubiera alejado. Estaba lejos seguramente porque David se había alejado de él. Cuando David supo que Dios oyó su clamor, confió en una respuesta favorable y sintió cómo se había acercado Dios a su vida, como si se hubiera acercado a su mejilla, le hubiera abrazado y dicho, ya estoy aquí, tranquilo, ya pasó. O aunque no haya pasado, estoy contigo. Todo va a salir bien, dentro de mi voluntad. Eso es lo que dice este salmo en este primer versículo. La paciente espera de David hizo que sintiera que Dios se inclinaba a él y escuchara, como dije antes, su llanto. No es un Dios lejano el que tenemos en la Biblia. No es un Dios insensible el que tenemos en la Biblia. Por mucho que te hayan dicho en la calle o en la sociedad o en la televisión que tenemos un Dios injusto o un Dios silencioso, un Dios que no se expresa, no tenemos un Dios para nada así. Toda la revelación bíblica nos indica que tenemos un Dios que busca constantemente a los suyos, busca constantemente a su pueblo. Y si no aparece más es porque no lo buscamos nosotros, porque nos alejamos, porque nos acomodamos, porque no queremos oírle, porque no queremos obedecerle, como vamos a ver más adelante. No es un Dios lejano, no es un Dios insensible, sino es un Dios cercano y sobre todo personal. Seguimos con el versículo 2 de este Salmo 40, el versículo 2, y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En ese tiempo el Señor sacó a David, como dice el texto, de un foso de desesperación. Usa unas metáforas, habla del lodo cenagoso, habla de cosas muy desagradables para hacerte entender el momento vital en el que estaba, el momento mental en el que estaba, el momento espiritual también en el que estaba. Estaba en un foso de desesperación, de lodo y de fango. Fango que no tenía por qué ser físico, aunque igual también lo era. Fango espiritual, fango anímico. Dios lo liberó del lodo cenagoso y fíjate, lo asentó, lo tranquilizó, lo puso sobre una roca, sobre una peña, sobre algo firme. David sintió al mismo tiempo que no tenía esperanza excepto en el Señor, en Dios. Sus problemas se convirtieron en demasiado grandes para manejarlo por sí mismo. Y estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos visto en esa situación. A veces, especialmente los hombres, hablo desde el lado masculino, necesitamos llegar a ese punto para recordar la clase de Dios que tenemos los cristianos en la Biblia y en nuestra vida. Nos encanta tener las respuestas, tener las soluciones, tenerlas por nosotros mismos, por nuestras fuerzas y no depender de nadie ni de nada. Solo cuando nos vemos en ese lodo cenagoso de la desesperación en la que se vio David es cuando decimos, Señor, rescátame, ya no puedo más. Si no me vienes a buscar tú, yo de aquí no puedo salir. Pero ¿por qué esperamos a ese momento? ¿Por qué esperamos a estar en el lodo cenagoso, en el fango? Porque hemos dejado de estar en esa peña, enderezados, asentados. Solo Dios podía salvar a David en aquella situación. Solo Dios puede salvarnos a nosotros en multitud de ocasiones y de situaciones. Y solo Dios es el que soluciona la multitud de nuestros problemas.
Y si no lo soluciona, te da paz para saber afrontarlo. Por mucho que nos empeñemos en ponernos a nosotros mismos muchas medallas, solo es Él el que tiene la victoria, solo es Él el que vence, solo es Él por el que conseguimos y por el que tenemos todas las cosas. Al menos David era honesto en este punto, siempre lo fue David. David era alguien que se le puede acusar de muchas cosas, pero no de que no fuera completamente honesto. David sabía que nada de lo que él tenía dependía de él, ni de su valor, ni de su capacidad, ni de sus cualidades, nada. Todo venía de Dios. Dios lo liberó de su actual crisis, de su actual problema, como era el lodo cenagoso, y le puso en un lugar mucho mejor y más seguro, enderezó sus pasos. Solo Dios podía salvarle, y eso fue exactamente lo que hizo Dios. Se agachó, como dije antes, bajó desde su gloria a acercarse a David en aquel momento y le liberó. La oración de David por liberación fue respondida. Y sigue hablándonos en el versículo 3. Y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estaba escuchando antes ahí de pie las alabanzas y la verdad es que han sido muy acertadas. Casi siempre lo son. Pero esta semana muy acertadas, hablan de liberación, hablan de libertad. De verdad que felicidades al grupo de alabanza. Este versículo menciona una nueva canción. Saben que los salmos son canciones. Saben que los salmos son poemas cantados. Este versículo menciona una nueva canción que tenía en la mente y en el corazón David, de la cual ya hemos oído hablar anteriormente. Y no es otra que la canción de la salvación, la canción de la redención. La canción de la liberación de nuestra alma cuando está atrapada en medio de un montón de cadenas espirituales que hace que no sepamos y no podamos vivir y ser felices. Dios liberó a David de su sufrimiento, de lo perdido que estaba, de lo perdidísimo que estaba, y pone sus pies sobre un suelo firme. Notemos también que Él pone una nueva canción en su boca. David se regocija en la salvación de su Señor. Él encuentra un himno, un cántico de gloria, naciendo desde su corazón. Y él quería expresar por medio de esa canción, de ese cántico, su enorme gratitud al Señor, en alabanza y en adoración. Lo que Dios hizo por David podría ser una inspiración para muchos de nosotros en situaciones similares a las suyas. Cuando el Señor te ha sacado de algún problema, ¿te acuerdas de cantar un cántico de alabanza para Él? A lo mejor lo de cantar no es lo tuyo, a lo mejor no te hablo de cantar, pero tu corazón canta de alegría, canta de agradecimiento cuando el Señor te saca del lodo cenagoso, como lo hizo David. Debería. Y deberíamos hacer recuerdo, hacer memoria de tantas y tantas veces que nos ha ayudado, de tantas y tantas veces que nos ha sacado de líos que seguramente en los que nos hemos metido nosotros mismos. Y Él en su misericordia, en su gracia, siempre tiene una segunda oportunidad, una salida, un camino diferente. Muchos verían cómo Dios liberó a David y David puso su confianza en Él debido a cómo le ayudó. Seguimos adelante con el Salmo y leemos los versículos 4 y 5. Y dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Mira, David nos recuerda las bendiciones de quien pone su confianza en el Señor. Tiene bendición poner tu confianza en el Señor. Tiene resultados poner confianza en el Señor. Tiene absoluto premio poner tu confianza en el Señor. Tal persona, la persona que pone su confianza en el Señor, experimenta verdadera libertad. Libertad, una palabra que hoy en día está muy de moda, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser libre. Libre de impuestos, libre de comisiones, libre de un montón de cosas. Todo el mundo quiere ser muy libre. Pero la verdadera libertad, la verdadera paz, solo te la da el Señor. Librándote de lo que dice David que te libra, de la mentira y el engaño de los soberbios y de la gente injusta. Hablaba ayer en la excursión con alguien sobre el trabajo. Me estaba comentando que en el trabajo tiene muchas cargas y que a veces pues, las relaciones personales son complicadas, como a cualquiera de nosotros nos pasaría en los trabajos seculares. Y comentaba eso, que al final buscaba pues lo que dice la palabra, ¿no? Intentar amar a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Y lo decía como con resignación. Bueno, pues tendré que amar a mi jefa con todo el cariño del mundo. Y yo, no lo digas así, dilo con alegría.
en el sentido de que no estás amando a tu jefe, a tu jefa, estás amando al Señor. Y Él te librará de los soberbios y de la gente injusta. A lo mejor no te librará sacándolo de tu vida, pero te librará dándote una paz tremenda cuando llegues a casa y dejando a un lado esa mochila de carga que todos tenemos en nuestras vidas diarias. Fíjate, Filipenses 4:8 dice algo muy interesante sobre esto y dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Les animo a que hagan eso en su día a día cuando reciban injusticia a cambio de justicia, cuando reciban odio en cambio de amor, cuando reciban antipatía a cambio de simpatía. Esa bendición de los que somos del Señor espera a quien se desvía sabiamente del soberbio y de los falsos dioses que este mundo te ofrece. No tienes que agradar a este mundo, no tienes que agradar a nadie de este mundo, solo tienes que agradar a tu Señor, a Cristo, a Jesús. Y Él pondrá todo lo demás sobre la peña, sobre esa piedra firme en la que tus pies estarán asentados. David nos recuerda que el Señor es un Dios de maravillas también en estos versículos que acabamos de leer. Las bendiciones y maravillosas obras del Señor han sido en su vida tan grandes y tantas que dice que no se pueden contar, que no pueden ser contadas. Me encantaría que todos pudiéramos decir esto. Y estoy seguro que todos, por muy buena o mala vida que hayamos tenido, sí que lo podemos decir. Tendríamos que pensar realmente, meditar y analizar todas las bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida. Él se ha probado, se ha revelado una y otra vez tras vez, en las vidas y circunstancias de su pueblo, de su iglesia, la tuya y la mía, y también en las nuestras. Lo hizo en el pasado, y hay una buena noticia: es capaz de hacerlo en el presente y seguirá haciéndolo en el futuro. Él es aún completamente capaz de cumplir lo que dice este salmo, de liberar a su pueblo y a su iglesia de cualquier cosa. Dios nos liberó definitivamente. ¿En qué sentido? ¿Cuándo nos liberó Dios definitivamente? Al enviar a su Hijo a morir en aquella cruz del Calvario. Ahí ya ganó todo. Ahí ya venció a todo. Ahí ya no hay nada más que ganar, porque venció a la muerte y al pecado. Ahora, en este pequeño mundo nuestro, hay personas que están discutiendo si hay vida en otros planetas o si existen otras clases de criaturas sobrenaturales. Mira, no voy a entrar en si existe esa posibilidad, pero de una cosa estoy seguro, y es que en ninguno de esos planetas del espacio exterior hay una cruz, como la que hubo en el monte del Calvario, en este planeta. Solo fue aquí que el Hijo de Dios murió en una cruz, por ti y por mí, para darte salvación eterna y redención eterna. Realmente podemos hacer nuestras las palabras del salmista de David en este versículo, cuando dijo: has aumentado, Señor mío, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Es hermoso ver cómo la cruz de Cristo revela el amor de Dios por nosotros. Seguimos adelante con los versículos del 6 al 9. Y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y el 9, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Hay quienes opinan que este salmo expresa la experiencia de David en su huida de Absalón. Absalón era el hijo de David, y en un momento de la historia nos relata la historia de la Biblia que se rebeló contra su padre para arrebatarle el trono, y de hecho montó una pequeña revolución, cogió a algunos capitanes, soldados, y prácticamente montó una guerra civil en el reino y quiso matarle. Es complicado que tu hijo intente matarte. Creo que es algo suficientemente grave como para sentirte en el lodo cenagoso, en el fango, sentirte realmente triste como se sentía David. Es posible que sea así y que esté hablando de ese momento de su vida. Pero este salmo es interesante también porque fue citado en el Nuevo Testamento.
en la epístola de los Hebreos de una forma muy interesante. Y le voy a pedir a Liz que ponga el texto de Hebreos. Vamos a leerlo. Se encuentra en Hebreos 10, es un poco largo, por eso le he pedido a Liz que lo ponga. Voy a leerlo con ustedes. Hebreos 10, del 3 al 12, para que puedan seguir la lectura. Lo voy a leer yo. Dice así: pero en estos sacrificios, habla de los sacrificios del Antiguo Testamento, los que se hacían con animales, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que este salmo era mesiánico? Por estos versículos es por lo que es mesiánico. Estos versículos no hablan de otra persona que no sea nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aquí que el salmista celebra en alabanza y en agradecimiento la resurrección, el triunfo y la ascensión del Señor Jesucristo mismo. Este es verdaderamente un salmo mesiánico. Revela la muerte de Cristo y que la muerte de Cristo no fue en ninguna manera una derrota, sino por el contrario, una gran victoria. Cuando Él dijo: pacientemente, ¿se acuerdan del versículo 1? Pacientemente esperaré al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David no estaba proyectando el clamor, nos estaba proyectando al clamor de Cristo desde la cruz. Y cuando nos leía estos versículos del 6 al 9, estaba proyectando lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Iba a venir a la tierra para ofrecerse como sacrificio. ¿Y qué espera Dios de vuelta por esas maravillosas bendiciones? David le recuerda a sus lectores en el versículo 6 que el Señor no buscaba sacrificios ni ofrendas. Él ya tenía todo eso en su poder. Él ya es dueño del universo. Él ya es Señor del universo. Nada de lo que tengamos podría ser del más mínimo valor para Él. No hay nada que podamos darle que Él no tenga ya, que no le pertenezca ya. Si Dios no desea ofrendas, entonces ¿qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? David recuerda también a sus lectores en el versículo 6 que el Señor ha abierto su oído. ¿Han entendido ese versículo? ¿Saben qué quiere decir con haber abierto su oído? A lo mejor piensan que tenía el oído cerrado o taponado y no le oía bien y se lo abrió para que le oyera. Pero quería decir otra cosa. Para entender lo que dice aquí David, necesitamos volver a oír al Antiguo Testamento, a la ley. En el libro de Éxodo, cuando llegaba el tiempo para que un siervo, para que un esclavo fuera liberado, si el esclavo ya llevaba mucho tiempo sirviendo en esa casa, y hay que entender que la esclavitud en el pueblo de Israel no era como la esclavitud que conocemos del siglo XVIII y XVII, era más una servidumbre, un contrato laboral, ¿vale? Era como casi, de hecho en la ley, como vamos a ver, había ciertas estipulaciones para que se tratase al esclavo con la dignidad de alguien de la familia, ¿vale? Pero llegaba un tiempo en que el esclavo que estaba sirviendo en su casa, si amaba a su patrón y se sentía a gusto en casa como parte de la familia, el siervo podía escoger libremente quedarse para siempre con él. Para arreglar este acuerdo, ¿saben qué hacían? Hacían algo curioso, porque los judíos, el pueblo judío es muy de simbolismo, es muy de cosas visuales, necesitan, o culturalmente para ellos ese tipo de cosas son importantes. Y hacían una cosa curiosa, vamos a verlo también en el texto de Éxodo 21, 5 y 6 que tenemos aquí. Y dice así: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna.
y será su siervo para siempre. Lo voy a leer con una versión un poco más actual para que entendamos bien algunas de las expresiones aquí. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi Señor. Fíjate las palabras que usa en Éxodo: yo amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo se presentará delante de Dios. Luego, el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Para que me entiendan, le hará como un piercing. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando David nos dice que Dios le ha abierto el oído, está usando una metáfora para hacernos ir a este texto de Éxodo. Y el lector judío lo pilla al instante, pero el lector moderno necesita saber esto para entender de verdad lo que quiere decir David con esto. Él está diciéndonos que no que está oyendo a Dios, no que le ha abierto el oído para oírle, está diciendo que David ha entregado voluntariamente a Dios su vida para siempre. Se ha entregado por completo a Dios. El Señor, su Señor, le ha abierto el oído. Él ha sellado este acuerdo metafóricamente, como decía la ley de Moisés, con la perforación metafórica de su oreja. David estaba bajo el Señor como su maestro y como tal se benefició de su protección y de su guía. Por eso algunos esclavos, algunos siervos querían quedarse con su Señor. Cuando tienes un buen Señor, cuando tienes alguien que te trata, que te trata bien, que te cuida como alguien de su familia, como alguien de su estirpe, que es lo que hace Dios con nosotros, no te quieres ir de su lado, no te quieres liberar de Él, porque no es ninguna esclavitud, es algo voluntario que haces y te dejas abrir el oído metafóricamente, como hizo David, y decir: me has abierto el oído y me quedo contigo, porque contigo tengo protección, tengo guía y mi vida tiene sentido, la mía y la de mi familia. Entonces, ¿qué requiere Dios de nosotros hoy? Él requiere que nosotros, libremente, voluntariamente, nos ofrezcamos a nosotros mismos, como dice la palabra, como sacrificios vivos. Él nos quiere a nosotros. Él te quiere a ti. Él no quiere tu dinero, Él no quiere tus buenas obras, Él no quiere ni siquiera tu tiempo, Él no quiere que dediques tu tiempo a una ONG maravillosa en la que haces unas cosas increíbles. Él te quiere a ti, Él quiere tu corazón, Él quiere tu vida, Él quiere tu esencia, Él quiere que te entregues a Él plenamente y voluntariamente, porque si no, no vale la pena. Si no, no es amor. Si no, voluntario no es amor. Él quiere que te entregues. Él nos quiere a nosotros. No quiere ofrendas de ningún tipo para perdonar nuestros pecados. No podrías acumular tesoros suficientes para perdonar tus pecados. Quiere que queramos dejar de pecar. Dejar de pecar no vamos a poder dejar de pecar en esta vida, pero quiere que queramos, que deseamos dejar de pecar. Que en nuestro corazón digamos: Señor, quiero seguirte, quiero hacerlo de verdad, quiero hacerlo de corazón, quiero hacerlo bien. Y como él, como David, no puedo solo. Estoy en el lodo. Sácame de ese lodo y llévame contigo a tu presencia. Límpiame y hazme vivir contigo cada día. Asienta mis pies en esa roca, en esa peña. Él busca que nuestro corazón cambie y se arrepienta. Dios busca hombres y mujeres que se rindan completamente a Él y a su voluntad. Él busca a siervos y siervas que sacrifiquen todo lo que son a Él y a su servicio. En Isaías 50, versículo 5, dice también este lema, dice: el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Este versículo estaba profetizando la humillación de Cristo, el siervo perfecto, que vendría a esta tierra. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, fue a la cruz. Su oído no fue abierto, horadado o perforado en el madero. Él recibió un cuerpo y ese cuerpo fue clavado por completo en la cruz. Fue mucho peor que horadar un oído, que hacer un pequeño agujero en un oído. Pero ¿sabes qué? Que al resucitar, Él tomó un cuerpo glorificado, pero con las señales de los clavos y cicatrices por toda la eternidad, para que tú y yo pudiéramos ser presentados sin mancha ni contaminación ante Él.
para que recordáramos cada día el precio de su sacrificio y el enorme costo que tuvo, pero la enorme salvación que nos dio a nosotros. Él entregó su cuerpo para ser sacrificado porque nos amó y no regresaría al cielo sin nosotros. Estaba empeñado en salvarnos y por eso se quedó en esa cruz hasta el final. Seguimos leyendo los versículos 7, en los versículos 7 y 8, que ya los hemos leído. David se compromete a servir al Señor. Dice, aquí me tienes. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley, dice mi versión, la llevo dentro de mí. Está escrito en mí. En respuesta a la maravillosa salvación del Señor, David se compromete eternamente al Señor y sus propósitos. Él se compromete a vivir en obediencia al Señor, cueste lo que cueste, lo difícil que sea. Esto es lo que Dios espera de ti y de mí, de todos los que Él salva. Él espera devoción y obediencia. Leemos los versículos 9 y 10 de nuevo y dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Y leemos el 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. David dice que no puede mantener esa enorme salvación que ha recibido en secreto para sí mismo. Y este es el siguiente paso cuando te salvas. Este es el siguiente paso natural cuando conoces al Señor. Cuando Dios te libera, y no solo de sus problemas como liberó a David, cuando Dios te libera de tu pecado, te libera de tu angustia, te libera de tu tristeza, te libera de todo lo que te hacía no ser feliz realmente en la vida hasta que conoces al Señor, declaras lo que Dios ha hecho con tu vida, inevitablemente. David declaró lo que Dios había hecho, y dice en gran asamblea. Él no podía mantenerse en silencio, no podía mantener en silencio tal cosa, tal maravilla del Señor. David no podía esconder las maravillosas cosas que Dios había hecho por él y lo publicaba. Espero que no te dé vergüenza nunca publicar y declarar las maravillas que hace Dios en tu vida, porque estarías siendo muy desagradecido. Y realmente estarías demostrando que no has entendido realmente lo que el Señor ha hecho por ti. Seguimos leyendo los versículos 11 y 12. Y dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. David suplica a Dios que no le niegue su misericordia. Él pide que el amor de Dios y su verdad siempre le protejan como lo ha sido en el pasado. David abre su corazón aquí. David recuerda a Dios que muchos problemas, muchos males le han rodeado en el pasado. Y también dice que los pecados de su vida, cuando habla de sus iniquidades, habla de eso. Los pecados de mi vida en el pasado me han estado alcanzando, ya me han alcanzado. Las consecuencias de mis malas decisiones me han alcanzado. Estoy así porque son las consecuencias de las malas decisiones que he tomado en mi vida. Esos problemas eran numerosos, más de los que podía contar. Su corazón dice que le estaba fallando ya, por la culpa y por el arrepentimiento. Pero seguimos leyendo adelante en el 13 y el 15. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. David experimentó muchas pruebas en su vida, muchísimas. Y Dios le liberó de cada una de ellas, una tras otra. David confió en que Dios le iba a ayudar de nuevo. Y él pide a Dios que le salve de nuevo de su dolor. Él le pide que venga rápidamente en su ayuda. Él le pide a Dios incluso confundir a sus enemigos y que los ponga en vergüenza. Y vamos terminando. Y terminamos de leer los dos últimos versículos, 16 y 17 de este Salmo 40, y dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová
pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. David aquí, fíjate en una cosa interesante. En este salmo David no solo ora y ruega por sí mismo. Él se da cuenta que hay muchos otros que buscan al Señor y lo buscan de verdad y que se encuentran en situaciones similares o incluso peores que la suya. Y él ora al Señor para que los traiga a salvación y los traiga a liberación de sus cargas, los libere de sus cargas. Ojalá todos busquemos su bendición y estar encantados en ella y nunca querer irnos de ella. Le pide a Dios que estos que aman a Dios digan siempre cuán grande es el Señor. La oración de David no es que todos los problemas sean removidos de la vida de nadie. Lee bien los versículos que acabamos de leer. No ora David para que todos los problemas suyos y los de la gente desaparezcan, sino ora por una salvación que le lleve a la gente a alabar y a dar gloria al Dios soberano del universo. Su deseo en medio del sufrimiento que estaba pasando era lo que debería ser el nuestro, que el Señor sea glorificado siempre, que nuestro Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque ya te ha bendecido, porque ya te ha salvado, ya te ha librado de la muerte. ¿Qué más le tienes que pedir? Simplemente tienes que hacer lo que hizo David, dejarte abrir el oído, dejarte abrir el oído, entregarte plenamente a Él y ser su siervo y esperar en su voluntad. Hay bastantes cosas que deberíamos aprender de este salmo y ya para resumir me gustaría decir algunas, sobre todo a nivel práctico. Primero, necesitamos entender que los cristianos sufriremos en esta vida. El cristianismo no te exime de sufrimientos. Es inevitable sufrir en esta vida, en algún momento. Segunda cosa que aprendemos de este Salmo 40. Necesitamos entender que la voluntad de Dios no permitirá que pasemos por una prueba que no podamos superar y de la cual Él no nos librará y nos enseñará algo valiosísimo y nos hará crecer por medio de esa prueba. Su fortaleza y su gracia están a nuestra disposición para enfrentar lo que Él permita que nos pase. Tercera cosa, nota la confianza de David al venir una y otra vez a Dios por ayuda. Como decía el otro día alguien aquí, predicaba, o igual fui yo mismo, ya estoy, que tenemos que caer incluso en ser pesados con el Señor. Insistir, no dejar de pedir su ayuda, no dejar de acudir a su presencia. Fue Alberto, me echaron por aquí, sabía que no había sido yo. Fue el hermano Alberto que predicó, ser pesados a la hora de ir a Dios y a su presencia a pedir ayuda. La confianza de David al venir una y otra vez a Dios por ayuda, él confía en su relación con Dios. Él confía en Dios porque lo conoce, sabe que es un Dios fiel, sabe que no es un Dios mentiroso, sabe que es un Dios que cumple sus promesas. Podemos venir al Señor Jesús con la misma confianza, con esa confianza, como si fuéramos niños pequeños que van a un padre, a un buen padre. Cuarta cosa, el deseo de David en este salmo. Su corazón está listo para ver al Señor glorificado. Antes de que viniera la ayuda de Dios a su vida, David esperaba, como decía el primer versículo, pacientemente. David esperaba pacientemente, con confianza. Cuando esa ayuda llegó, exaltó al Señor y declaró su salvación a la asamblea. Y la asamblea, tradúcelo como cualquier grupo de gente que esté a tu alrededor. Puede ser la iglesia, pero puede ser tu puesto de trabajo, puede ser tu instituto, puede ser tu universidad, puede ser tu familia. Lo declaró grandemente a la asamblea, a su pueblo, a los suyos. Lo que animó a David en ese tiempo de necesidad y prueba fue recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Y el Dios del pasado, y ya termino, no ha cambiado. El Dios de David de ese pasado no ha cambiado. Su poder no ha disminuido, ni tampoco ha aumentado, es inmutable. No puede ser más poderoso de lo que es porque es todopoderoso. No ha cambiado. El que liberó a su pueblo en el pasado, el que liberó a David en el pasado, puede librarte a ti en el presente de sea lo que estás pasando. Solo tienes que abrir el oído. No solo para escuchar,
sino como hemos aprendido hoy, para dejarte horadar y ser de verdad un siervo, una sierva, un seguidor entregado en plenitud a ese Dios que se merece que le sigas con ese fervor y que lo único que quiere de ti es eso. No le sigas dando baratijas, no le sigas dando chatarra, no sigas ofendiéndole. Dale tu vida y dásela para siempre. Amén. Gracias al pastor por sus palabras en esta tarde. Y bueno, yo me quedo con la frase ¿de qué te quejas si eres hijo del rey? Muchas veces nos quejamos y no somos conscientes de que somos hijos del rey, el rey de reyes. Así que vamos a continuar alabando a nuestro rey con la canción final, que es Pon tu mirada. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh, Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Nos vamos a
poner en pie y nos vamos a despedir, dándole gracias siempre a nuestro Señor. Bendito Jesús, no podemos sino darte gracias por haber estado este rato aquí con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por recordarnos que tú nos has sacado del lodo, de ese lodo del que no podíamos salir. Solo gracias a ti podemos salir, Señor. Gracias porque también nos sacas de todos los aprietos de la vida diaria, de todas las pruebas, Señor. Gracias porque siempre, día a día, sentimos que tú nos tomas en tus brazos y nos sujetas y nos arropas, Señor. Bendice tú a cada persona que está aquí presente, a cada familia representada, a las personas que no han podido venir por enfermedad o bien porque ya son ancianos, Señor, que tú estés especialmente con ellos y llévanos ahora en paz y amor a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos despedimos con la bendición final en Efesios 1:17. Lo leemos todos juntos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Que el Señor les bendiga enormemente esta semana. Estamos despedidos.